Hola Abel, buen día para vos, para Miriam y para todo el equipo. Buen día. Muchísimas gracias, Javier, por darnos estos minutos en la mañana. Bueno, a ver, dentro de lo que ha enviado el gobierno nacional al Congreso en estas últimas horas, está este proyecto, ¿no?, para eliminar las PASO, y hay medio una disyuntiva, quienes dicen que esto favorece a definir los mecanismos internos de los partidos, otros que manifiestan que esto en realidad favorece a las elecciones a dedo, algo que pasa lamentablemente en algunos partidos también. ¿Cuál es la lectura que hace desde su lado? A ver, para poder conversar un poco sobre esto, déjame hacer una pequeña introducción. Nosotros en Argentina tenemos oleadas antipolítica y antipartidarias y oleadas que favorecen mucho a la participación política. Esto generalmente se da de la mano y como consecuencia de crisis económicas, ¿no? Digo, Bien. si uno piensa desde el retorno de la democracia en adelante, hemos tenido oleadas donde outsiders de la política, en su momento, como Scioli, Palito Ortega, Reutemann, etcétera, etcétera, venían a resolver los problemas que tenía la política, y eso se hacía desde las instituciones. Posteriormente, en el 2001, hemos tenido una oleada profundamente antipolítica del que se vayan todos y no servían ni los partidos, ni los individuos, etcétera, etcétera, y las cuestiones asamblearias fueron las que vinieron a resolver estas cuestiones. Bueno, hoy estamos viviendo una de esas oleadas antipolíticas, y obviamente todo lo que tiene que ver con partidos políticos, sistemas electorales, con lo que tiene que ver incluso con las personas que forman parte del sistema institucional, caen en un descrédito muy grande por parte de la población, quien los ve como los responsables de las distintas crisis políticas, ¿no? Y en ese sentido aparecen dos alternativas siempre, que esto no es novedoso en este momento en la Argentina, sino que se viene dando y se viene repitiendo. Uno mira la historia argentina reciente, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y va a haber determinadas constantes que se dan, ¿no? Bien. Y esto de la discusión acerca de fortalecer la vida institucional de los partidos políticos o debilitar la vida institucional de los partidos políticos es algo que se discute permanentemente. Las PASO en el momento en el cual hubo un auge de la militancia y de la participación política, etcétera, etcétera, bueno, se colocaron las PASO como una herramienta para fortalecer a los partidos políticos, y a partir de eso para poder pensar efectivamente cómo desarticular los personalismos dentro de los partidos políticos, que los partidos tengan una vida más importante, una vida partidaria más importante, una vida de participación más importante, y que la gente decida canalizar sus demandas a través de los partidos políticos, ¿no? Entonces, se pensó en ese momento en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, no hay, a ver, uno cuando piensa en estas primarias ve que en algunos partidos esto favoreció a la vida interna partidaria, Sí. y en otros partidos quizás no tanto, pero por el mismo formato que tenían partidos que recién estaban naciendo a la vida política, y que tenían encarnado su liderazgo en un solo individuo, y no había quizás competencia. Con el transcurso de los años, esa competencia se va dando naturalmente, van apareciendo distintos liderazgos, distintas corrientes internas de los partidos políticos, y eso los partidos políticos lo tienen que resolver a través de internas primarias para elegir sus candidatos, que pueden ser, y lo que podemos discutir es si son abiertas o cerradas, si son obligatorias o no obligatorias, si son simultáneas. Bueno, en la cuestión de la simultaneidad, para mí no hay una discusión bastante grande, porque la simultaneidad te permite una determinada pie de igualdad al momento de elegir los candidatos. Claro. Pero creo que con respecto a discutir si las primarias deberían existir o no deberían existir, tiene que ver con este momento de la antipolítica y con este momento que vive la Argentina, de esta oleada de descreimiento sobre lo partidario, lo político, lo institucional e incluso hasta lo individual, ¿no? Ahora, Javier, justamente hablar de procesos internos dentro de los partidos nos lleva a otro de los puntos de este proyecto que ha enviado el gobierno, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, y esto, bueno,
tiene que ver un poco con el dinero que el gobierno debe o el Estado debe brindar obligatoriamente para que cada uno de los partidos tenga la posibilidad de participar. ¿Cómo era ese sistema cómo es en este momento y qué es lo que busca cambiar el gobierno? Sí, hoy el Estado argentino, no el gobierno, digo, el Estado argentino es quien financia la vida partidaria y la vida política, debido a que cualquier sistema para funcionar tiene un costo de funcionamiento, Abel. Digo, uno puede estar en un momento en el cual considera que el Estado no debe financiar, que el Estado no debe tener gastos superfluos, etcétera, 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 pero si uno piensa que el sistema partidario, digo, la Constitución le otorga a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas a ocupar cargos, a cargos representativos, ¿no? Y en ese sentido se genera un sistema por detrás que es el sistema que debe funcionar para que los partidos puedan presentar esos candidatos a ocupar cargos públicos. Bueno, eso no es gratuito, claramente, claro, y tiene un costo de funcionamiento. Bueno, no hay una correlación directa entre mayor financiamiento y mayor calidad. Bueno, ahí está la discusión que deberíamos dar. Si hay un financiamiento por parte del Estado, ¿cómo generamos organismos de control para que la vida partidaria sea la mejor posible y se presenten los mejores candidatos posibles a ocupar esos cargos públicos? Porque si no, lo que sucede y lo que se propone a partir de este proyecto es un proceso de financiamiento, no solamente de los procesos electorales y de las instituciones que son las encargadas de presentar a los candidatos, y eso lo que genera básicamente es que quien tiene el dinero para poder hacerlo se vaya apropiando de esas instituciones y la política se convierta, como decía Joseph Schumpeter en los años 50 en Estados Unidos, se convierta en una democracia de élite, donde esas élites son las que van a terminar digitando quiénes son los que pueden participar y quiénes no. Y no estamos hablando solamente de élite económica, ¿no?, sino también de élites partidarias, que son los que terminan dominando los partidos políticos porque tienen la capacidad de generar una vida política dentro de los partidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de proyectos al momento de discutir el desfinanciamiento del sistema, porque es el sistema que constitucionalmente prevé el monopolio de las candidaturas a ocupar cargos públicos y por lo tanto tiene que tener un respaldo por parte del Estado y también tiene que tener un control por parte del Estado, y eso es lo que quizás deberíamos empezar a discutir antes de discutir si tiene que ir más plata o menos plata para los partidos políticos. Javier, la última, ¿qué tan factible ve que esto se apruebe y se pueda poner en vigencia previo a las elecciones del año que viene? Bueno, ahí hay un tema importante, Abel, y gracias por la pregunta, porque en realidad para discutir cuestiones electorales hace falta una mayoría especial. Digo, no se puede llegar a aprobar, a sancionar un proyecto en el Congreso de la Nación que tenga que ver con temas electorales sin que exista una mayoría especial. Bien. El gobierno viene teniendo triunfos parlamentarios, legislativos muy importantes en cuanto a su plataforma de gobierno, pero con altísimos costos políticos y económicos para el gobierno nacional. Claro. Son triunfos muy importantes para las provincias porque negocian sus votos en el Congreso a cambio de financiamientos en obras, de financiamientos en proyectos, de etcétera, etcétera, de aportes del Tesoro Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los votos son muy escasos en los triunfos que tiene el gobierno nacional, y hoy, bueno, tanto el PRO como parte de la Unión Cívica Radical se vienen manifestando en contra de apoyar una eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, hay que ver si en ese sentido el gobierno va a seguir sosteniendo este esquema de perder, o digo, de triunfos legislativos a cambio de grandes esfuerzos políticos y grandes esfuerzos económicos a nivel nacional. Digo, uno si hace la correlación entre un tema y otro, bueno, habría que ver
cuánto gana el gobierno y cuánto pierde el gobierno. Claro. Esa es una discusión que se está dando a nivel nacional y que se está dando internamente dentro de la Libertad Avanza. La realidad es que las provincias que negocian sus votos en el Congreso son los grandes ganadores de estos procesos en los cuales el alto costo de votar a favor o en contra de una determinada ley termina generando grandes beneficios para las provincias y grandes beneficios para los bloques políticos que acompañan o dejan de acompañar las iniciativas legislativas, ¿no? Y en ese sentido, lo que busca la Libertad Avanza es tener un gran triunfo el año que viene, en el sentido de que, bueno, la Libertad Avanza no pone en juego ninguna banca, ni en diputados ni en senadores, por Claro. lo tanto, todo lo que pueda sumar el año que viene será ganancia para la Libertad Avanza. Bueno, la idea es que ellos, imagino que tienen la idea de tener una ganancia muy profunda para no seguir teniendo que pagar estos altísimos costos que vienen pagando en cada una de las votaciones legislativas que se vienen dando en este 2024. Bien, Javier, bueno, vamos a estar atentos a ver si esto puede seguir su camino allí dentro del Congreso o no, y le agradecemos mucho por esta información para el EB12, muy amable. No, gracias por su tiempo y un saludo grande a todos. Que tenga buen día. Javier Gio es politólogo y nos estaba comentando un poco sobre el detalle de este proyecto que envió. En realidad son dos los proyectos que envió al Congreso el Gobierno Nacional. Uno tiene como objetivo eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el otro está detallado en el financiamiento de los partidos. Dos temas que complicados que puedan avanzar con los números que tiene hoy la Libertad Avanza dentro del Congreso, pero veremos si las negociaciones políticas dentro del oficialismo pueden lograrlo.